Las 19:03, ahora sí oficialmente en Puntos de Vista arrancamos nuestra jornada informativa con 27 grados calor en este todavía invierno. Sí. Atípico. Ayer teníamos a esta misma hora 18, 17 más o menos. Y mañana amanecemos con 23, así que va a ser un día caluroso. Buenas noches por sobre todo eso, que sea una linda jornada. Tenemos mucha información, así que quédense con nosotros. Es así. El saludo también para toda la gente que se va sumando. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Hoy tenemos mucha información, Diego. Día de sesiones tanto en la Cámara de Senadores como también la de Diputados. Además de eso, de muchas reacciones políticas por sobre todo. Dificulta un poco el trabajo las sesiones. Vamos a estar hablando de eso porque hoy intentaron otra vez cambiar el horario de sesión, no tanto así el día. Pero por el momento está en veremos. Ayer nos decía Denis Maidana fuera de micrófono que él preferiría sesionar los jueves. Sí, pero quieren volver a cambiar el horario y sesionar miércoles de mañana. Bueno, y empecemos a repasar ya lo más importante porque hay muchos temas calientes que tenemos que tratar el día de hoy. Sí, señor. Lo que tiene que ver con esto, ayer cerrábamos el programa escuchando lo que decía el abogado Estigarribia respecto a esta designación de ministros de diversas carteras. Ahí estamos viendo los nombres: el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Economía, la jefa de gabinete, asesor jurídico, entre otros más, que eran designados por Santiago Peña como parte del Consejo de Administración de Itaipú. Exactamente. Se destacaba por un lado que ahorrará gastos porque van a quedar con su rubro de ministros, pero apareció la discusión que dice que en la Constitución se marca como una de las inhabilidades de los ministros del Ejecutivo no poder desempeñar otro cargo. Por más de que no sea remunerado, eso es importante. Salvo la docencia. Salvo la docencia. Esa es la interpretación literal de la Constitución, pero aparecieron otras voces. Claro, y por sobre todo van agarrándose de otros artículos, porque decía Lea Jiménez, por ejemplo, cuando era consultada si es o no constitucional su designación y la de sus compañeros como miembros del Consejo de Itaipú, y ella decía sí, pero argumentando y basándose en el artículo 240 de la Constitución Nacional, que básicamente, palabras más, palabras menos, dicen que los ministros del Poder Ejecutivo pueden desempeñar otras funciones establecidas en sus propias leyes de sus ministerios. Ese es el caso del Ministerio de Economía, por ejemplo. Claro, de hecho, muchas veces los ministros integran otras comisiones. Claro. Lo que no suelen ser es permanente. Ahí estamos viendo los rostros de todos ellos: Carlos Fernández Valdovinos, Javier Jiménez, Roberto Moreno, Rubén Ramírez, ministro de Relaciones Exteriores, Lea Jiménez. Hay otra placa más también acerca de esta designación. Fer, perdón, ese es el equipo de ultra confianza de Santiago Peña, ya a título personal. Sí, este no es recomendación de nadie, esa es la gente en la que él cree. Claro. ¿Y cuál es el argumento que sostiene el oficialismo, el entorno de Santiago Peña, para decir es una buena designación? En Brasil hacen lo mismo. Sus ministros de otras carteras integran el Consejo de Itaipú, lado brasileño. Ahí estamos viendo los diversos nombres: ministro de Minas y Energía, la Casa Civil, el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Gestión e Innovación. Pero acá, ¿qué es lo que se cuestiona, Diego? Que esto podría ir en contra de lo que dicen dos artículos de la Constitución. Por eso, ellos se basan en el artículo 240 para decir está ok lo que hicimos, no es inconstitucional. Pero del otro lado dicen el artículo 237 y 241, es en donde se especifican cuáles son las inhabilidades, las incompatibilidades que tienen los ministros. Una preguntita, más allá de lo constitucional y lo demás. ¿Puede una persona ser, por ejemplo, canciller y encargarse de esto otro? Políticamente decís. El ministro de Economía forma parte ahora de este grupo también. Sí. Que va a tener a su cargo lo que era antes función pública. Secretaría Técnica de Planificación. O sea, un feroz cargo es. Y economía. Y sumarlo otra vez esto. Porque creo que esa es la base de la incompatibilidad. No es que agarre toda una persona, sino que se pueda concentrar en sus funciones. Hay políticas públicas que dependen de estos ministerios. Eso fue lo que hoy criticaron. Bueno, pero es interesante esta discusión. Claro, eso fue lo que hoy criticaron, Diego, diputados de la oposición, del abdismo también, esa disidencia colorada. Escuchamos lo que mencionaba.
Vamos a renegociar Itaipú después de 50 años y el gobierno pone negociadores de medio tiempo para jugar el partido más importante. Porque el Consejo de Itaipú no es un consejo consultivo o de funcionamiento temporal. Es un consejo administrativo que funciona de forma permanente, donde las personas que ocupan esos espacios tienen que tomar decisiones todos los días. Y para el partido más importante que vamos a jugar en nuestro futuro inmediato, Santiago Peña pone negociadores de medio tiempo que tienen que repartir su tiempo entre ser consejero de Itaipú y ministro. Eso verdaderamente es inaceptable. Se rebuscaron con un análisis absolutamente, digamos, nefasto, para decir, no, lo que pasa es que replicamos lo que hace Brasil. ¿Y qué vamos a hacer durante todo el proceso de negociación? Replicar lo que hace Brasil. Entonces no tenemos estrategia propia ni conducción propia de las negociaciones soberanas que tiene que llevar Paraguay y Itaipú. No son tareas menores para estar superponiendo. Yo lo que creo es que el gobierno honestamente no tiene perfiles suficientes para postular a esos cargos y no tiene un equipo. Nos prometieron un equipo de los más capaces y acá están los guapitos de Santiago Peña violando la Constitución. Yo creo que el mensaje de Santiago Peña es un mensaje de soberbia, de que ellos pueden hacer absolutamente lo que quieren o lo que se les canta. Porque por encima de la Constitución. Totalmente, es un mensaje de soberbia, sin incluirle a ningún otro sector. Ellos hoy van a estar definiendo cosas que nos van a afectar no solamente a este gobierno, sino que a varias generaciones. Honor Colorado tiene la costumbre y tiene la manía y tiene la obsesión de violar la Constitución Nacional. Para ellos, un presidente puede ser electo por enmienda y hoy vemos de que los ministros pueden ser consejeros. Bueno, parte de la discusión, esto es, digamos, la oposición, podríamos decir. Sí, la disidencia colorada, mejor. Del Partido Colorado. Bueno, bien. Además de esto, el diputado Mauricio Espínola, junto con su colega Roberto González, hoy propusieron a través de un proyecto de resolución, en este caso, estar instando al presidente de la República a que revoque la designación, Diego, de estos ministros en el Consejo de Itaipú. Sin embargo, ese proyecto que se presentó no alcanzó los votos requeridos porque tuvo 69 votos en contra y fue a parar al archivo. Exactamente, la mayoría colorada se impuso ahí. Exacto, además de otros opositores también que votaron en contra. Acompañaron también esa postura del no. ¿Qué dicen del otro lado, del actual oficialismo apoyando la designación de Santiago Peña? Escuchamos. El presidente de la República está actuando en el mejor interés de nuestra nación y está poniendo a los mejores jugadores en la cancha para poder realizar la mejor negociación posible para nuestra nación. De ninguna manera es medio tiempo, porque finalmente el aporte que van a realizar cada uno de estos jugadores en la cancha tiene que ver con su ángulo de conocimiento, tiene que ver con su ángulo de experiencia. Y en ese sentido tenemos que tener la mejor negociación. ¿Cómo tenemos la mejor negociación? Ubicando ya a los mejores jugadores. Y Santiago Peña ha puesto en la cancha a los jugadores con mayor confianza y con mayor experiencia. Yo estoy convencido de que es el movimiento correcto. Yo te voy a decir qué es lo que me gusta a mí, que el equipo que armó Santiago Peña es de su completa confianza, entonces después no se puede lavar las manos. Porque no sé si se acuerdan cómo Mario Abdo, cuando negoció el tema de Itaipú, no había culpable. Voy a hablar con Castiglioni, no, yo no fui, fue el canciller. Voy a hablar con el canciller, no, yo no fui, fue el vice. Voy a hablar con el vice, no, yo no fui, fue el abogado. Eso no puede pasar ahora. Entonces, te guste o no, hoy ellos tienen la responsabilidad completa para bien o para mal. Cada uno tiene su interpretación, ¿verdad? Unos ven de un lado de la biblioteca, como siempre decimos, y otros ven del otro lado. Lastimosamente nuestra Constitución también se presta a las interpretaciones, es muy ambigua, pero yo prefiero ser optimista y felicitar al presidente Peña por estas designaciones. El resumen. En fin, ese es el propio. En realidad la Cámara partida, ¿verdad? En cuanto a opiniones. Totalmente. Bueno, cambiamos de tema. A otra área. Presupuesto. Hablamos del presupuesto, dicen que bastante ajustadito. Que no iba a haber aumentos, decía hace una semana. Para nadie, para nada, salvo... Había sido... algunos aumentos de salario. Sí, fue lo que se pudo corroborar a través de las informaciones y del documento en sí del presupuesto que fue presentado la semana pasada. Y aumentos para presidente de la República, vicepresidente, ministros y viceministros. Es lo que se establece por lo menos en este anteproyecto de presupuesto para el 2024. ¿Y qué reacciones va a generar esto? En los gremios, sindicatos, hay muchos que no ganan mínimo. Trabajadores dentro de la función pública. Porque a veces generalizamos y como que se quiere estereotipar el funcionario público como un aragán, que no hace nada, que gana bien. Y no es siempre así. Hay muchísima gente que trabaja en la función pública. En el presupuesto actual, Diego,
el presidente de la República estaba contemplado que gane con los gastos de representación incluidos ya 37 millones de guaraníes. De darse este aumento así como figura en el presupuesto general para el año que viene, sería de 44 millones para Santiago Peña. Para Aliana, subiría su sueldo de 36.700.000 a 39.700.000. Para ministros también hay una suba de 24 a 28 millones y de viceministros de 17 a 23 millones. Hay que ver un poco los porcentajes, ¿verdad? Sí. Para calcular un poquitito. Pero subas de entre 3, 4 hasta 8, 7 millones más o menos, lo que se estima dentro de estos altos rangos. ¿Y cómo le vas a convencer después al trabajador que el salario no tiene que subir? ¿Y sabes de qué hablan? Porque no alcanza el informe del BCP. Y los diputados hoy, ¿sabes qué dijeron? ¿Qué dijeron? Algunos, que no les alcanza el salario. Ya escuché eso. Y aparte de Y decir el que eso, criticó dijo, bueno, hay que ver también, a nosotros también nos queda corto. o sea, si les va a subir al presidente, que le suba también a los senadores y Están diputados. especulando. Imagínate. Sí. Bueno, ¿y qué dijo el diputado Roberto González? Hoy, disidente. Sí. Pero él habló hasta de precarización laboral en estos cargos. Para los diputados. No, en general. Ah. Y hablaba de, a mí también me tocó ser ministro, no tenía plata para llevar algún Bueno, escuchemos lo que dice Roberto González. Yo he pasado también por la administración pública, he sido ministro y recuerdo tanto que fue la precarización que cuando salimos al exterior no estamos en condiciones de llevar una camisa AOPOI de regalo a nuestra contraparte en la visita de carácter internacional. ¿Por qué? Porque todo se ha precarizado. Es muy normal, por ejemplo, que los dignatarios tengan que ofrecer alguna recepción cuando va a otro país o cuando viene algún dignatario, pero estamos tan constreñidos porque todo parece que queremos precarizar. En ese punto en particular yo no tengo nada que observar. Es lo mismo que los ministros del Poder Ejecutivo ganen menos inclusive que algunos funcionarios públicos, si son los mayores administradores de la cosa pública. Entonces yo creo que no debemos de abandonar esa tendencia. Cristina Alejandra Goralevsky es ingeniera forestal egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Además, cuenta con un máster en gestión de agronegocios de la Universidad Católica y un diplomado en producción de yerba mate también de la Nacional de Asunción. Goralevsky cuenta con una amplia experiencia en políticas gremiales, habiendo ocupado altos cargos en mesas directivas de entidades como la Federación Paraguaya de Madereros, la Unión Industrial del Paraguay, el Centro Yerbatero Paraguayo y la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ciencias Forestales, entre otros. Fue recientemente designada al frente del Instituto Forestal Nacional por el decreto de Santiago Peña, pero en el pasado ya estuvo al frente de esta misma entidad por designación de Mario Abdo Benítez. Muy bien, con invitada en piso hoy. Es así, la titular del Infona, la ingeniera Cristina Goralevsky, que ya nos acompaña. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchísimas gracias Fernando, Diego, por el espacio. Bueno, y un gusto estar conversando acá con ustedes. Gracias por venir, ingeniera. ¿Continúa en el cargo? Sí, creo que es un desafío muy grande, pero a la vez me siento muy honrada, muy agradecida también por el voto de confianza de poder seguir liderando la gestión forestal sostenible. Y convengamos que no estoy sola, es todo un equipo también que está detrás conmigo. ¿Y cómo fue? Trabajando. Antes de terminar ya el periodo de Mario Abdo, ¿usted ya sabía que continuaría en el cargo? Sí, nosotros habíamos conversado ya con el presidente Santiago Peña, me había mencionado que le gustaba mucho el trabajo que veníamos haciendo, la información principalmente que íbamos generando, tuvimos algunos hitos muy importantes dentro de la gestión, principalmente en cuanto a lo que es la generación de datos sobre cobertura forestal y cambio de usos de la tierra. Y bueno, me había consultado justamente, o sea, me había mencionado que le gustaría que continúe en su gobierno y bueno, de igual manera también yo le había mencionado que me encantaría continuar principalmente para poder cerrar algunos ciclos también que nos quedaron pendientes. Así que bueno, estamos hoy acá, es un desafío enorme. Pero creo que tenemos bien apuntalados esos objetivos a largo plazo. ¿Cuáles son algunos de esos objetivos, de esos desafíos
de cara a estos siguientes 5 años, si es que permanece en el cargo el resto también del gobierno? Sí, en este periodo nos queremos enfocar en una política pública, en un plan de gobierno que le denominamos Paraguay Forestal para el Mundo. Paraguay Forestal para el Mundo tiene 2 componentes principales. Uno de ellos es poder visibilizar el potencial forestal que tiene Paraguay para atraer inversión tanto en plantaciones forestales, en industrias forestales. Y en segundo lugar, un segundo componente de poder visibilizar y de poder ubicar tanto nuestras industrias forestales como los productos en el comercio exterior. Lo que buscamos con este plan de gobierno es generar un desarrollo social y económico a través de la gestión forestal sostenible. Es uno de los grandes desafíos que tenemos. Otro de los grandes desafíos que tenemos también, y lo estamos viendo en las pantallas acá, es la gestión integral de incendios forestales. Como ustedes saben, los últimos años Paraguay ha sufrido unos grandes incendios forestales y el desafío aumenta y por sobre todo tenemos que trabajar en 3 aristas principales. Una de las aristas es el de la comunicación, el de seguir realizando campañas de prevención de incendios. No me voy a cansar de decir que el mejor combate al fuego es la prevención, así que todas las campañas de concientización que nosotros hagamos son muy importantes. Yo realmente tengo que reconocer que veo mayor conciencia en nuestra sociedad. Siguen ocurriendo incendios, siguen habiendo personas irresponsables que provocan los incendios, pero sí puedo decir que estoy viendo más conciencia de lo que veíamos 5 años atrás. La práctica de la quema voluntaria para el tema del rosado y todo eso. Principalmente, a ver, se da por diferentes motivos. Cuando hablamos de zonas rurales, se da principalmente por la quema de pasturas, para la renovación de las pasturas. En las zonas de interfase, digamos que son las zonas entre las zonas rurales y las zonas urbanas, se da principalmente por cazadores furtivos o quema de basura, y en las zonas urbanas principalmente por la quema de basura. Otra de las aristas a tener en cuenta en cuanto a lo que es la gestión integral de incendios es el fortalecimiento de los combatientes. Nosotros hemos entregado más de 3.300 equipamientos de combate, protección individual al Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Y queremos seguir fortaleciendo con ese tipo de equipamientos a los combatientes. Y una tercera arista muy importante es que es la del monitoreo. El monitoreo y la gestión de riesgos. Desde el Infona todos los días estamos sacando un reporte de áreas o zonas que se encuentran en mayor riesgo para la ocurrencia de incendios, para que de esa manera los combatientes, ya sean los bomberos voluntarios o la Secretaría de Emergencia Nacional, puedan desplegar y optimizar los recursos que tienen. ¿Debería tener un cuerpo de combate también o no? Yo creería que no. Yo creo que lo prudente sería fortalecer hoy los cuerpos existentes que tenemos, también a la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene también bomberos forestales, y seguir fortaleciendo ya los cuerpos que existen. Hoy convengamos que el combate de incendios forestales no lo puede hacer cualquiera. El combate de incendios forestales lo tienen que hacer bomberos forestales especializados para combatir ese tipo de incendios. Ahora, ingeniera, hablaba en su discurso, de hecho, después de jurar, Santiago Peña, decía, el cambio climático es algo real, es algo que nos está afectando. Pero del otro lado también mencionaba, queremos compartir a continuación lo que él decía en su visita al Chaco hace unos días, nada más, hace unas semanas, y después ir hablando también acerca de estas cuestiones y cómo se van a ir trabajando desde el Infona. ¿Le parece? Compartimos. ¿Se ven mayor inversiones para el Chaco, presidente? Sí, muchísimo. Este va a ser el Chaco paraguayo. Acá hay 3 departamentos. Ustedes tienen que saber, el Chaco paraguayo va a ser el mayor generador de Producto Interno Bruto del Paraguay en los próximos años. Entonces, acá está ocurriendo una transformación y se está haciendo de una manera que es sostenible con el medio ambiente, sin poner en riesgo. Y lastimosamente, como mucho lo que ocurre en el Paraguay, hay gente que habla del medio ambiente y jamás vino a este lugar. Entonces yo creo que el llamado es aquel que quiera opinar del medio ambiente, tiene que venir a conocer el medio ambiente. Ustedes saben que este es un llamado también a nivel internacional. Nosotros estamos hoy en conversaciones con la Unión Europea sobre un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y vinieron planteamientos que para nosotros son simplemente inaceptables. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, está convocando para el 2025 la asamblea del COP30, la reunión anual que reúne a todos los mandatarios, y la va a hacer en las mismas Amazonas. ¿Y por qué
hace, ¿por qué eligió la ciudad de Belén? Eligió ese lugar porque mucha gente habla de la preservación del Amazonas y nunca estuvo en el Amazonas. Lo mismo ocurre en el Chaco paraguayo. Mucha gente dice en el Chaco se está deforestando y nunca vino al Chaco paraguayo. Así que creo que el mensaje es, queremos progresar, somos los primeros que queremos cuidar nuestro medio ambiente y estoy convencido de que podemos hacer un desarrollo que sea sostenible con el medio ambiente. ¿Cuál es el nivel de deforestación real en el Chaco para ustedes, ingeniera? Bueno, antes yo quiero hacer un poco definir un poco la terminología. Nosotros utilizamos el término cambio de uso de la tierra, de cobertura forestal a otro tipo de uso. ¿Por qué? Porque nosotros en el Chaco tenemos permitido por ley el cambio de uso de la tierra y que se realice ese cambio no implica que eso se esté haciendo de una manera no sostenible o no cumpliendo la normativa forestal. ¿Qué es el cambio de uso de la tierra? El cambio de uso de la tierra, hablando de cobertura forestal a otro tipo de uso, es el desmonte para el uso o la instalación de cultivos agrícolas, pasturas o la instalación de asentamientos humanos, industrias, etc. No incluye deforestación. Cuando nosotros hablamos de deforestación, cuando nosotros decimos el término deforestación, tiene una connotación muy negativa de fondo. Cuando nosotros hablamos de deforestación, todo el mundo piensa destrucción, muerte, procesos no sostenibles. No es un maquillaje nomás, decir... Y no, porque esa es la realidad, ¿verdad? Yo hoy te digo deforestación, vos automáticamente pensás en un proceso no sostenible, en algo que no cumples las normativas, en un proceso ilegal. Por eso es que nosotros queremos utilizar las terminologías correctas, porque ese también es un poco un compromiso que nosotros tenemos como institución y yo misma como profesional también, de hablar con la terminología correcta para que también la población pueda entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro país y cuál es el proceso de desarrollo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Pero hay mucho cambio de uso de la tierra en el Chaco, entonces. En el Chaco tenemos un proceso de cambio de uso de la tierra que se viene dando. El 80%, y esta es una cifra que se mantiene hace aproximadamente 20 años en promedio, el 80% del cambio de uso de la tierra que se hace en el Chaco se hace según la normativa vigente. ¿Y en medio de eso no hay prácticas ilegales? No, ¿O porque que el 80% justamente se hace dentro de planes de uso de la tierra. ¿Qué son los planes de uso de la tierra? Son unos documentos técnicos que se presentan primero al MADES para poder recibir su declaración de impacto ambiental y en segundo lugar al Infona, ¿verdad? El plan de uso de la tierra contempla que todas las propiedades mayores de 20 hectáreas que se encuentran en zonas rurales en el Chaco mantengan el 25% de su superficie boscosa como una reserva forestal, que se mantengan las franjas de separación entre parcelas. Las parcelas productivas son de 100 hectáreas o incluso menos, pero no pueden pasar de 100 hectáreas sin tener una franja de separación de bosques de 100 metros. ¿Cómo? ¿Se cumple? Se cumple. 80% de cumplimiento en todos los procesos de cambio de uso de la tierra que se dan en el Chaco. Porque muchas organizaciones tienen una imagen muy negativa con respecto al uso de tierra en el Chaco. Sí, por eso es que justamente, Diego, uno de los hitos de mi gestión y de todo mi equipo y que lo que queremos seguir potenciando son los reportes de cobertura forestal y cambio de uso de la tierra. Tenemos muchísima tecnología hoy en día en materia de monitoreo forestal. Es más, todos los días tenemos innovaciones, todos los días tenemos nuevas y mejores imágenes con mejores resoluciones. Entonces es importante que nosotros utilicemos esa tecnología para poder demostrar lo que realmente está ocurriendo. Y lo que realmente está ocurriendo en el Chaco es que el Chaco es una de las zonas de nuestro país y de la región que se está desarrollando de la manera más sostenible en comparación a otros países que se desarrollaron. Yo creo que la población del Chaco reconoce, el Chaco es una zona de nuestro país con una riqueza natural increíble y eso conlleva una gran responsabilidad. Yo creo que la mayor parte de la población en el Chaco entendió eso y el proceso de desarrollo y el crecimiento que se está dando en el Chaco se está haciendo de una manera sostenible. Ojo, no digo que hay gente que está trabajando al margen de la ley, lo hay un 20% aproximadamente en el Chaco, pero sí es importante recalcar que más del 80% del cambio de uso de la tierra que ocurre en el Chaco se hace según las normativas vigentes y con estos criterios de conservación que les mencionaba. Gracias, ingeniera, por venir. Nos esperemos que vuelva a seguir charlando de estos temas, son muy interesantes. Cuando todavía quieran. nos damos de yerba mate, que también es otro tema pendiente de la agenda. Sí, mira. Yo vengo de una familia yerbatera, así que me tocaste el corazón cuando quieran venir, conversamos sobre eso. A tono incluso también viene la ingeniera. Sí, ¿verdad? Bueno, gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. De vuelta. Hay que hacer una pausa. Sí, señor, ya venimos.
(19:23) seguimos en Puntos de Vista para cambiar de tema y hablar de un tema también muy actual que tiene que ver con el futuro control que van a tener algunas personas beneficiadas con esta ley que les va a permitir, con las pulseras o tobilleras, no estar en prisión básicamente. Es así, porque en este sentido se sigue trabajando en la reglamentación. Se habló de la posibilidad de que ya en estos días se podía presentar cuanto menos un borrador. ¿Sabes lo que me llamó la atención de este tema? Que tiene muchos puntos interesantes, discutibles, polémicos la norma y la aplicación, pero nos concentramos un poco en el tema del precio. Porque mucha gente dijo, ojo con esta cuestión, que en medio del clamor de la gente, que se aplique medidas, sobre todo para proteger a las mujeres. Claro. Porque sí es el detonante de esto, ¿verdad? A mujeres, a niños, claro, que sean algún tipo de víctimas, ¿verdad? Pero esto va a ser para mucha gente, no solamente para los que están metidos en ese tipo de hechos. Claro, porque la ley no habla específicamente de que se otorguen las medidas solo para personas que estén imputadas o investigadas por violencia a la mujer. ¿Sabes para quién es también esto? El político acusado de corrupción. Cierto. Entonces, cuando hay tanto interés y tanto apuro, gente, que no sea para protegerle a tío fulano, al exdiputado, o actual senador, al ex senador. Ojo con este tema, porque nosotros estamos muy ofendidos, estamos muy preocupados por la violencia que hay contra un sector de la población, y es válido. Pero que no usen eso para beneficiar a otra gente. Por eso, porque la ley no habla de que el uso de tobilleras electrónicas va a ser para medidas alternativas a la prisión de personas procesadas solo por violencia o solo por intento de feminicidio. Es más, así como se está planteando, el que tiene plata va a poder pagarse este beneficio. ¿Y el que no? Y el que no. O sea, el que robó la gallina no va a tener derecho. Aunque dicen que el Estado podría subsidiarle a aquellas personas. ¿Con qué fondo? ¿Está contemplado en el presupuesto? Y no todavía. Y bueno, entonces van a pagar el que recibió plata del tráfico de clorhidrato de cocaína, va a poder pagar esto. Y sobre el costo, todavía no se tiene un costo exacto, pero se habla de un aproximado mensual, porque estas tobilleras se van a estar alquilando de la empresa que preste el servicio de entre 200, bueno, decían $170 hasta los 270 puede alcanzar. Mensual. Alquilar. Claro, te comparan, pero una persona privada de su libertad es mucho más cara para el Estado. Y lo otro, no, pero va a incluir un botón de pánico. Oye, si no es 911 nomás. No, porque 911 no da abasto. Claro, por eso yo, ¿por qué no fortalecemos el sistema? Porque no va a dar abasto igual. O sea, y te va a sonar la alarma en el 911 y ¿qué va a pasar? No van a reaccionar rápido. Y cuando suena la alarma de la tobillera va a estar ahí. En teoría. Pero lo bueno es que no solamente se depende de la policía, porque a la víctima también debería de sonarle una alarma. Diego duda. Bueno, pero me da rabia porque este es un tema urgente para las víctimas de violencia intrafamiliar sobre todo. Se está dilatando la reglamentación. Hoy hubo reunión en el Ministerio del Interior. ¿Qué decía Enrique Riera? Compartimos. En esta semana, a más tardar los próximos días, vamos a hacer algunas interconsultas por vía telemática con sistemas que han funcionado probadamente en el extranjero para poder reducir los riesgos de su implementación en Paraguay, porque aquí nunca se implementó. Y tenemos que tener en cuenta algunos detalles, algunos protocolos que no son menores, preguntas que quizás hoy para los paraguayos y las autoridades todavía merecen respuesta. ¿Dónde se pone el implemento? ¿Quién programa el implemento? ¿Dónde funciona el monitoreo? ¿Puede imponerse en el interior de la República? ¿Se podrán fijar corredores para que pueda ir a trabajar en otros casos? ¿Cómo se hace cuando se pone órdenes de no acercamiento? A veces los perímetros son de 600 metros, 1 kilómetro, es muy poco espacio como para que una fuerza pública pueda responder rápidamente. Bueno, entonces obviamente necesitamos terminar de ajustar los detalles para no cometer errores. Acá yo entiendo que muchas empresas, la vez pasada habrán visto ustedes que recibimos a 6 y hay tanta competencia, hay tanta tecnología en juego
que algunos decían los que entraron primero son los que van a hacer. No, sencillamente a medida que iban llegando, iban entrando para que todos podamos ver lo que hay disponible. Y en honor a la verdad, y con esto termino, no nos interesa quién gane ni cuánto gane. Es legítimo que el sector privado compita. Lo que nos preocupa es no demorar, porque están en juego vidas humanas. No estamos comprando bicicletas, no estamos comprando kit alimenticio. Estamos pidiendo una tecnología segura para poder cuidar la vida y la salud de nuestros ciudadanos. Claro, por sobre todo tienen que estar centrados en eso, en la seguridad y en la eficiencia del aparato que van a llegar a adquirir, sea de la empresa que sea. Así mismo, ojalá que funcione. Ya tuvimos casos que creemos que se pudieron haber evitado muertes, ni hablar de casos de maltrato, muertes si se hubiese implementado esto cuando se tenía que implementar ya. Ahora, ¿cómo se implementa en otros países, Diego? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿A quiénes beneficia, por ejemplo, en Costa Rica? Compartimos el siguiente material. Que muchas de las personas que han sido sentenciadas, que han sido declaradas culpables en un juzgado, en un tribunal de justicia, están hoy aquí caminando entre nosotros con alguna medida que no tiene que ser necesariamente estar dentro de la cárcel. Y esa estadística se ha ido tomando aún más en cuenta luego de conocer que los últimos homicidios, en la mayoría de ellos, hay una persona por lo menos con antecedentes penales y la mayoría de ellos por homicidio. Hay muchas personas con tobillera electrónica que también tienen antecedentes, que han salido y que también cometen un delito. Hoy lo profundizamos en la siguiente nota. El sospechoso del crimen ya había sido sentenciado por un delito de robo agravado y se encontraba con un beneficio carcelario de firmar una vez por semana. La fuerza pública confirmó que el paciente internado y a quien buscaban para matar es un hombre con un amplio expediente judicial y que involucra varios delitos, incluido el más grave, un homicidio. Y ya el sospechoso fue detenido el fin de semana anterior, recién pasado, y ya descuenta 6 meses de prisión preventiva. Las tres fueron noticias que conoció el país en semanas recientes. Las tres tienen un factor en común: personas con antecedentes penales en la calle. En Costa Rica, por lo menos 2.500 personas sentenciadas por un delito caminan fuera de las rejas, así como lo escucha. 1.875 personas que perdieron un juicio tienen el beneficio de las tobilleras. 600 con sentencia también recibieron otros beneficios. Y vea este dato: 8 de cada 10 personas con tobillera tienen algún vínculo con el narcotráfico. Los datos fueron confirmados por el propio ministro de Justicia. Las autoridades alzan la voz ante la ola de violencia que vive el país. 80% más de ese porcentaje tiene que ver con asuntos relacionados con narcotráfico o crimen organizado. Por eso es que tenemos que ser cautelosos y vigilantes. El lunes pasado recibí información que 3 personas que integran una banda criminal se les da el sistema de monitoreo electrónico y se les amplía el rango de acción a que puedan transitar o movilizarse en toda una provincia. Bueno, sacando el dato en limpio, 1.875 personas condenadas, porque en Costa Rica ya se aplicó en personas condenadas la aplicación de tobilleras electrónicas, están cumpliendo esa condena, van a firmar en el ámbito judicial cada tanto los documentos y posterior a eso continúan libres pero con la tobillera electrónica. Sin embargo, cometen delitos igual. Igual ocurren. ¿Qué pasa? ¿El sistema no funciona? Y es complicado porque cuando hablamos pueden ser hechos de menor importancia, pero sobre todo seguimos pensando en la exclusión de victimarios, dejarlos lejos de sus víctimas. Sí. Porque esto puede ser un segundo. Claro. Si no hay buen control. Pero por eso, por más de que entrando al campo de las posibilidades, está lejos de su víctima, no la acecha, no tiene ese contacto, sigue cometiendo igual otros hechos punibles. O sea, la tobillera no va a ser la panacea para eliminar la delincuencia también. Esto, por un lado, es para aliviar las cárceles, por otro lado, es para ponerle un control a la gente que tiene que estar excluida y que las víctimas tengan posibilidad de saber si está cerca. Claro. Porque eso es lo que tiene finalmente, ¿verdad? En Ecuador hay quejas respecto a la implementación. Exactamente, no es todo color de rosa. De las tobilleras electrónicas específicamente. En este caso, los conocidos en Ecuador como grilletes electrónicos. En menos de un año
al menos 3 procesados por delitos de violación y asesinato en Ecuador se sacaron los grilletes electrónicos. Y allí se habla por eso de una ineficacia de los dispositivos de vigilancia adquiridos en el Ecuador. Por primera vez estos cuestionamientos iniciaron en ese país en el 2018, cuando un exsecretario de comunicación del ámbito cercano o el círculo político de Correa en Ecuador se quitó la tobillera y huyó del país. Ese es uno de los casos, uno de los primeros que se daba en Ecuador cuando en este caso estábamos hablando de la implementación en ese país. Y después los cuestionamientos continuaron en el 2021. Estamos hablando de estas situaciones, Diego, y estas comparaciones para evitar, en este caso, que se den este tipo de fallas, por así decir, en el sistema. Seguimos recorriendo y mirando cómo se implementó, cómo se implementa y cómo se busca en algunos casos acrecentar la implementación, aumentar, mejor dicho, los casos. Y hablemos ahora de Bolivia. En Bolivia ya hay 500 dispositivos, manillas electrónicas, le dicen en Bolivia, y ahora están esperando ampliar el número a 10.000 para el 2025. El gobierno boliviano propone usar manillas y tobilleras electrónicas con el fin principalmente de reducir, atención, feminicidios, violaciones y también lo que decíamos, el hacinamiento en las cárceles. Ya hay 500 personas en Bolivia que tienen estos dispositivos, pero quieren que crezca a 10.000. Es una propuesta innovadora que intentan aplicar y recordemos que el hacinamiento en cárceles ha sido un problema muy grave, por ejemplo, para Ecuador, donde las mafias han hecho estragos en cárceles hacinadas además. Hablando de eso nada más, la situación de las averías, hay bastantes quejas también en torno a ese tema. Cubre la garantía, por ejemplo, en Ecuador, pero hay una gran cantidad de dispositivos que se adquirieron de alguna u otra manera, tuvieron algún tipo de problema y están esperando que se vuelva a resolver o a arreglar, por así decirlo. No nos olvidemos, el tema principal, en el tema sobre todo violencia contra la mujer, el tema cultural, que hay que combatir directamente en la educación. No principalmente. Claro, y después todo otro que va a ayudar, mientras tanto, quizá podamos mejorar los otros indicadores. Seguimos esperando la reglamentación de esta ley, veremos cómo se va estudiando, analizando estas cuestiones y por sobre todo esperemos que se pueda analizar el nivel más seguro para no estar hablando también de experiencias fallidas acá en el Paraguay. 19:46, tenemos que hacer una pausa nosotros. Ya venimos. ...19:51, 27 grados la temperatura, seguimos en Puntos de Vista. Y tenemos que establecer un contacto en vivo con nuestro compañero Jorge Escurra. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Jorge, ¿nos escuchás? Sí, perdón, con semejante ruido y sonido de algarabía, obviamente se complica bastante la comunicación, pero bueno, estamos aquí en el cierre de campaña de la lista número 2, Sergio Estigarribia, candidato a la intendencia de la ciudad de Villa Elisa, y ya obviamente con la presencia de diferentes grupos de los diferentes barrios de esta ciudad, ya guardando la presencia del candidato que está realizando ahora mismo una caravana por la ciudad con diferentes también muy de cerca todo este evento. Bueno, ya justamente vamos a conversar con uno de los encargados, a ver si... ¿Qué tal? Con relación a este cierre de campaña, un poquito acerca de la lista 2 y lo que están proponiendo. Sí, justamente hoy tenemos la financiación del cierre de campaña, porque nosotros acá en Villa Elisa estamos trabajando hace bastante tiempo ya por la comunidad. Confiamos en una Villa Elisa donde mejore la calidad de vida, donde los ciudadanos tengan una mejor forma de vida, ¿verdad? Nosotros como institución municipal y como partido político también siempre creemos mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad.
Jorge La Rosa. Bueno, muchas gracias, Jorge La Rosa, uno de los coordinadores aquí. Ya en cuestión de segundos estaría llegando hasta este lugar el candidato Sergio Estigarribia, aquí en la sede del PLRA de la ciudad de Villa Elisa. Gracias, Jorge. Ahí están elecciones complementarias entonces que vamos a tener durante este fin de semana. Es así, así que a prepararse, seguramente vamos a estar hablando de este tema. Hacemos pausa, ya venimos. Bueno, casi le cierre nuestro programa por esta noche. Sí, señor, ya se vienen segunditos Mi Tierra Roja. Recorremos esa zona sur y otras localidades también cercanas al departamento de Itapúa. ¿Vamos al sur? Sí, señor. Chau, Hasta chau. mañana.